¿Qué no es? Una persona, un personaje muy, muy importante, muy interesante para pensar y analizar la actualidad política, social de la Argentina. Siempre anda ahí paseando y visitando muchos streams y canales de toda la provincia y calculo que viajará por el país también. Es sociólogo, antropólogo, tiene investigaciones centradas en religión, cultura popular, música y demás cuestiones vinculadas a la cultura popular, justamente a la religión. Hola, ¿cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Hola, ¿Todo tranquilo? Pablo, buenas noches. Bueno, ahí si querés acércate el micrófono. Sí. Muy bien, perfecto. Excelente. No sé si silla, subite, a ver si se puede. ¿Tenés ahí un margen? Muy alto. No se puede. A ver, pará. Un poquitito subió. Bueno, está bien ahí. No, Ahí ya estamos. se puede. Si no, danos un segundito y te acomodamos, A ver. No, ¿estamos bien? Tampoco. ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás cansado? ¿Estás bien? Más o menos. Estoy bien. ¿Estás bien? Bueno, muchas gracias por venirte acá al oeste. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. ¿De dónde sos vos? ¿Dónde naciste? Nací en la capital federal, después fue un largo periplo, pero pasé mucho tiempo en Aedo, en Villa Sarmiento. ¿En serio? Ah, mira, vos tuviste un paso por el oeste también, Paso por el entonces. oeste, claro. ¿En qué época más o menos? Y hasta los 20 años iba y venía porque vivían mis abuelos, yo iba mucho a lo de mis abuelos. Ah, mira. O sea que algo del conurbano te ha tocado vivir, curtir de muchas joven. más cosas de conurbano, pero ese iban a dar, no sé, estudiantil porteño. Ah, claro. Había una vida. Había una vida por ahí. Bueno, amigos y amigas, vamos a estar hablando con Pablo Semán en esta parte del programa. Pablo, bueno, vamos a empezar un poquitito por El cuestionario. algunas preguntitas que estuvimos pensando para ti. Bueno, vamos a ir por principio, vamos a ir por algo que pasó la semana pasada vinculado a Javier Milei. Bueno, vos tenés estudios vinculados a la religión. ¿Qué busca Milei haciendo el acto de la semana pasada allí en Formosa? ¿Qué busca representar? En Chaco, perdón. ¿Qué busca representar? ¿Cuál es la búsqueda que tiene él haciendo un acto político ahí? Mira, yo creo que una cosa que le pasa a Milei es que él cree que a través de su ser pulsa una vida espiritual enorme y es parte de su equilibrio interno. O sea, si alguien le dice que no es así, se va a poner nervioso. Y él pretende, a partir de eso, conectar con grupos que tienen un modelo de espiritualidad, digamos, fuerte, visible. La espiritualidad intensa no necesariamente es fuerte y visible, no sé, o sea, hay actitudes espirituales de recogimiento que son profundísimas y también son espirituales, ¿no? La idea esa de que lo espiritual y lo místico es una bandera y todo flotando y qué sé yo qué, es una parcialización de la idea de espiritualidad. Pero a Milei le gusta el candombe, ¿no? Y él cree que a partir de esa conexión con grupos que tienen ese modo de actividad o de expresión de una actividad espiritual, él puede conectar con su masa, ¿no? Con la masa que sigue a esos grupos. Esa es la hipótesis por la cual, o sea, le trae gente y legitimidad, las dos cosas, ¿no? Porque él sabe que, por ejemplo, toda su impostura o toda su presencia judía, mística, no le va a traer gente. Claro. Eso le trae legitimidad. Y él piensa con los evangélicos, o sea, decir los evangélicos es una enormidad. Fue a una iglesia evangélica. Yo les pregunto una cosa, ¿cuántas iglesias evangélicas piensan que hay en Argentina? Justo después estábamos pensando, porque yo lo que no sé diferenciar, porque últimamente por todo el oeste estuve viendo que hay un crecimiento muy, muy grande, pero no sé si son iglesias evangélicas, así como evangélicas, sino que siento que no sé cómo son los nombres, pero se están multiplicando tipo una por cuadra. Sí, pero ¿cuántas? Pero evangélica, no sé, 5.000 me imagino en todo el país. 5.000 hay en Chaco, Claro. contando mal. Claro. Claro, o sea, tiene una presencia muy fuerte. A ver,
no sé, la iglesia que más conocen todos ustedes, que es la que aman odiar y que es el terror nocturno de los ateos conurbanos, es la Iglesia Universal del Reino de Dios, porque es brasilera. Porque son iguales, capaz. Porque las no son diferenciamos. iguales a nada. No, digo edificio. Porque son iguales, no, y porque son los brasileños, Bolsonaro, qué sé yo qué. Esa iglesia tiene 250 templos. Podrá tener 300 ahora. En cambio, hay una red de iglesias que se llama la Unión de Asamblea de Dios, que tiene 2.400 iglesias, y cuando cada una de esas iglesias por ahí tiene 100 más. Claro. Entonces, o sea, qué sé yo pienso que en Argentina no debe haber menos de 50.000 iglesias evangélicas. Claro. ¿No? Así, muy por abajo de las patas. Bueno, entonces Milei va, perdón que les hice esto. No, está perfecto, está perfecto. Pero va y conecta con una y cree que conecta con todas, o cree que puede conectar con todas. Él busca ahí, digamos, la legitimidad y el rebaño. Claro. Después está un mensaje que surge indirectamente de eso, que es, perdón que lo diga acá, pero, o sea... No, por favor, mandale lo que quieras. No hay censura acá, Pablo. Yo más o menos me considero progresista y qué sé yo, pero el progresismo es el peor enemigo del progresismo, y la situación del progresismo en muy buena parte se debe... Podría ser mejor si el progresismo no fuera el que es, y es peor porque el progresismo es el que es. Entonces, el progresismo está muy cómodo odiando a los evangélicos. Claro. Ahora, son el 20-25% de la población de la Argentina, y probablemente un número mayor de la población de los sectores populares. Entonces yo le pregunto a los progresistas, ¿qué van a hacer con los evangélicos? ¿Los van a desconvertir? ¿Les van a cerrar las iglesias? ¿Los van a tirar al mar? ¿O van a asumir que existe eso y que cualquier construcción política que quiera hacer el progresismo, que en principio tiene que ser de raigambre popular, no puede estar en riña permanente con los evangélicos? Como mínimo. Claro, mínimo, claro. ¿no? Más allá de que yo podría decir, miren... el socialismo, laborismo inglés, qué sé yo, que fue un partido obrero, más obrero que ideológico, que tenía raíces profundamente evangélicas. No, pero eso no importa a nadie, porque acá lo único que importa es odiar a los evangélicos. ¿Crees que ese entonces digo, él busca eso, pero también busca que todos nosotros estemos ladrando a la luna. ¿no? Y que estemos entregados a nuestro deporte preferido, que es amar o odiar a los evangélicos. Y están todos... Entonces ya salieron, ¿viste? 3 tipos que conocen 3 siglas de una iglesia, 2 que leyeron un montón de artículos sobre la iglesia con un cherry picking fantástico, que es encuentran los artículos que más y peor hablan de las iglesias y dicen, ven, son todos unos hijos de puta. Entonces, bueno, la verdad que yo creo que el problema evangélico es mucho más complejo. Nosotros, los progresistas, lo simplificamos, Milei también lo simplifica. Claro. Y acá les voy a dar un dato para pensar, ¿no? Porque una cosa es lo que quiere Milei, que hay que ver si lo logra. Otra cosa es lo que quiere el pastor Ledesma. Cuando va un presidente, cualquier persona que dirija una organización de 40 personas en Argentina, quiere que el presidente vaya. No jodamos. Fundamental. O sea, si alguien piensa que no es así, que se retire de la vida pública, digamos. Hay pretensión de intervenir en la vida pública. Claro. Bueno, él quería que fuera, porque siempre te ponen el candelero, fue el presidente, tu iglesia es importante, estás compitiendo con 5.000 iglesias en el Chaco. No es que, ¿viste? Sí. Wow. De 2011 o 2009, ahora no me acuerdo bien, a 2019, los evangélicos en el noreste argentino, que incluye a Chaco, crecieron del 10 al 23% de la población. ¿No? Sí. Y en 2019 se presentó una candidatura que era el Frente Nos, que era... Sí, me acuerdo, estaba Centurión. Cintia Jotón, candidata evangélica, contra el aborto. Qué sé yo qué, cristiano. ¿Cuánto sacó, no? La lista del Centurión? Díganme cuántos votos sacó. Sí, creo que 0,002. No, sacó 2, 2, algo por ciento. En una provincia tiene 1.239.000 habitantes, que votarán 800.000, no sé. Era para tener
2,45% son 20.000 votos. Sí, sí. ¿No? Donde en esa provincia tenés el 23% de evangélicos, es decir, que tenés, qué sé yo, a ver, 200.000 evangélicos, 180.000 en condiciones de votar. Claro. Bueno, vamos a suponer que los 25.000 votos del Centurión eran todos evangélicos, cosa que es imposible. Mentiras, no sé. Movilizaron con una candidatura evangélica el 10%, pero con toda la furia. En realidad no, porque aparte a Centurión lo votan los militares, lo votan los policías, lo votan los católicos, que acá como ¿viste? O sea, hablamos mal de las religiones, pero sobre todo de los evangélicos, ¿no? Porque nadie vio un evangélico en su vida. Sí. O sea, ¿vos viste un evangélico? No, y si lo vi no me enteré. ¿Viste un evangélico? ¿Hablaste con un evangélico? La semana pasada nomás, la primera vez con alguien. ¿Cuántas veces? No, pocas. No. Pocas. Bueno, son el 20% de Argentina. Tendrían que tener más contacto con evangélicos que con gente del PO. Sin embargo, ustedes deben conocer más gente del PO que evangélicos. Puede ¿no? ser, es Bueno, probable. entonces, a lo que voy es una candidatura evangélica con una iglesia grande, moviendo. No era esta la de Ledesma la que movía la candidatura evangélica. No hay posibilidad por ahora en Argentina de confesionalizar el voto. Lo que ustedes temen y lo que Milei quiere, por ahora no está demostrado que sea posible. Claro. No es que, primero, no hay un pastor que le pueda decir a todos los evangélicos a quién votar. Algunos pastores les dicen en sus iglesias a quién votar y se les arman brutos quilombos, por así decir, porque la gente no quiere que le digan a quién votar. Tampoco se confesionaliza el voto católico. El Papa dijo, no voten a Milei. La gente votó a Milei. Supongo que no es que eran todos evangélicos los que votaron a Milei. No, no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, una cosa, digo, vos me preguntás, ¿qué quiere Milei? Y Milei quiere eso y se agarra la ilusión de que él va a ser más evangélico que los evangélicos. Sí, y más judío que los judíos también. Más judío que los judíos, más papista que el Papa. Sí, sí, ¿no? sí. Y entonces va y hace una cosa que es dar un discurso teológico de 40 minutos en el púlpito que, claro, los evangélicos no van a salir, que hay decenas de miles de pastores, porque hay mínimo 50.000 iglesias, que aparte no tienen un lugar de reunirse y tomar una decisión, no hay un parlamento evangélico ni un papa evangélico. Pero muchos dicen, no, esto a nosotros no nos gusta que un presidente venga a decirnos a nosotros cómo interpretar la Biblia. Pero claro. Tenemos pastores. Pablo, ¿no? Sí. Entonces, doy estas cifras que son importantes, porque si no después parece que si un presidente habla con un pastor y hay 9 millones de evangélicos, hay una línea directa y las únicas personas que creen que desde la cúspide se ordena para abajo todo son paradójicamente los progresistas. Claro. Que tienen, o sea, el progresismo es increíble, pero tiene una teoría elitista de la política que es que cree que todos los demás son estúpidos. Sí. Y que entonces, digamos, ¿por qué crece la derecha? Porque le lavan la cabeza, porque hay una conspiración, gente que te dice que por una conspiración judía, lo hemos escuchado, y gente que te dice porque le lavan la cabeza a través de las redes, ¿no? O sea, siempre las cosas que no les gusta al progresismo no son fenómenos sociales, sino son fenómenos patológicos. Claro, exógenos. Exógenos al terreno de lo social. Claro. Y un montón de hipótesis ad hoc para poder entender que la derecha crece, y tal vez porque tuviste 12 años de estancamiento, desempleo e inflación, y administraste la pandemia para el demonio, ¿no? O sea, no necesitas hipótesis tan refinadas como Byung-Yun Chang y que Milei ganó el voto evangélico ahora, pero aplicó en 2023, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando con Pablo Semana, amigos y amigas, aquí en Poncho Stream. Perdón, hasta las 10 de la noche. Estamos hablando de este tema. No, está perfecto, está perfecto. Para eso te invitamos, para charlar un poquitito sobre todo esto. ¿Maru? No, estaba pensando lo de la serie El Reino. ¿Cómo fue? Porque tenían como un líder político. ¿Tenemos un paralelismo ahora? Pero eso es una serie. Sí, pero te pregunto en la realidad. No, en la realidad no. No tienen ningún líder. En la realidad, a ver, lo que pasa es que El Reino está inspirada en una lectura de lo que supuestamente pasó en Brasil, ¿no? Claro. Volvamos a Brasil y yo les pregunto, ¿qué votaron los evangélicos en Brasil en 1990? ¿Votaron al PT o a Cardoso?
No tengo idea. Votaron a Cardoso. Entre otras cosas porque mayoritariamente, tampoco era el 100%, nada. La mayoría de los evangélicos votó a Cardoso. En buena parte porque el PT no tuvo mejor idea que decir que iba a cerrar las iglesias. Claro. O sea, pero claro. Lógicamente no te iba a votar. Obvio, ¿no? Claro. Está bien, lo dijeron una vez, se le escapó a uno, qué sé yo, pero ya venían con antecedentes, bueno, ¿viste? Lamentablemente. Después, un político inteligentísimo del PT, que era José Dirceu, empezó a articular una alianza con los evangélicos que estaban estructurando una fuerza política. Tampoco esa fuerza política dirige a todos los evangélicos. Hay unas iglesias un poco más grandes, todo tiene que ver con cómo es el sistema político brasileño, que después en todo caso digo algo de eso. Pero durante 4 elecciones seguidas, la mayor parte de los evangélicos votó al PT. Claro. 2 veces el vicepresidente de Lula era evangélico del partido político de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que a todos ustedes les dispara la locura. Lo contrario del erotismo nocturno, ¿no? Pesadillas. Y las 2 veces siguientes acompañaron a Dilma. Después votaron a Bolsonaro, como votó la mayor parte de Brasil, votaron más a Bolsonaro que los católicos, menos a Bolsonaro que los espiritistas. Y después volvieron a votar mayoritariamente al PT. O sea, el voto evangélico en Brasil... Sí, es mucho más fluctuante de lo que se nos trató de mostrar, de que se demostró. Ahora, claro. Si ustedes prefieren los datos... perdón, si ustedes prefieren a los datos la novela de Claudia Piñeiro, y bueno, qué sé yo, jódanse, o sea, ármense una vida, o sea, vamos a hacer política sobre la base de novelas, ¿no? Bueno, no se puede, realmente no se puede. Claro. No se puede. Pablo, yo te quería... Pará. Entonces, y la Universal, sí tiene, o sea, porque en Brasil es más fácil elegir diputados por fuera del sistema político tradicional, porque no hay electorados, porque como el Parlamento está fragmentado, cada diputado tiene mucho poder, vos podés estructurar una bancada evangélica poderosa que después disciplina unas cuantas iglesias. Pero aún así, en el momento de mayor poder y presión de la Iglesia Universal del Reino de Dios por el voto a Bolsonaro, no lograron... O sea, este fue del 62%. Hubo un 38% que no, y eso que le estaban apuntando con fusiles para que... Y después se volvió heterogéneo y después empezó a pasar otra cosa en las iglesias que dicen, ¿saben qué? Yo vengo a rezar, no me rompan las pelotas. Claro. No me vengan a decir a quién votar. Bueno, ahí se me viene un paralelismo con Argentina y de cómo intensificar e hiperpolitizar todo un poco le rompió las bolas a la gente, bueno, además sobre temáticas que no tenían que ver con los problemas de la gente, ¿no? O sea, eso también potenció mucho... Pero un cachito atrás que voy a hacer pregunta. Hay un líder, o sea, la verdad es que además la elección del caso brasileño como el motivo de la comparación es medio ridículo en la medida que en toda América Latina los evangélicos han crecido, e inclusive más que en Brasil. Y no hay los mismos fenómenos políticos que en Brasil. Después, en general, yo diría el voto evangélico, cuando se lo mide, cuando se lo puede medir, el lugar donde mejor se mide es en Brasil, no es ni homogéneo ni continuo. Ahora, es evidente que el progresismo tiene un problema grave que no sabe dialogar con eso, y no sería un problema si no fuera porque son una parte importante, tendiente a ser mayoritaria en los sectores populares. Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando al progresismo le va mal y piensa como que, como decíamos un poco más, como decías un poco vos, que todos son feos, sucios, malos? O sea, ¿cuál es la raigambre finalmente elitista o medio gorila que incluso el progresismo puede tener? No conozco otro calificativo que elitista, que digamos, claro, es eso. No decir gorila. Claro. El progresismo es elitista. Claro. Toda la concepción, o sea, ¿de dónde viene la idea de batalla cultural? ¿De dónde? Supongo que de... Ay, se me fue. El que escribió de... De Gramsci. De Gramsci, bueno, perdón, ahí está. No me acordaba yo tengo en script, y voy a dar el ejemplo con mis alumnos todos los años. Agarré en script y Gramsci no usa una sola vez la palabra. El término batalla cultural. Claro. Solamente para una situación muy específica, que es un conflicto religioso en Alemania en el siglo XIX o en Austria, habla de Kulturkampf.
Porque Gramsci, para hablar de lo que ustedes hablan cuando hablan de batalla cultural, habla de hegemonía, porque toda su idea de la disputa excluye la idea de batalla, pero no porque fuera pacifista, sino porque esa idea de combate puntual, acá estamos nosotros, vamos allá, tomamos los lugares, claro, y de ahí gobernamos, no es... Es lo contrario al relato del contrahegemónico, claro, digamos, o sea, que es más así, orgánico, así entra no más... no se construye política. Entonces, Claro. la batalla cultural no es llevar ideas abajo, dar la versión correcta de las cosas, combatir el sentido común, sino más bien todo lo contrario, es desarrollar del sentido común los núcleos de buen sentido que puede tener a propósito de proyectos políticos. Ahí entra la cultura popular, ¿no? En ese sentido. O sea, entenderlo en profundidad para poder performar. Claro. Atendía a la cultura popular, pero digo, en el presente, el progresismo cree que la cultura es importante, pero sobre todo como reservorio de saber codificado, manejado por los déspotas ilustrados, que de arriba para abajo, ¿no? Aparte, porque la idea de batalla cultural en general en Argentina viene asociada a estar en el Estado. Y justamente el planteo de Gramsci era el contrario, es Claro. nos hacemos Estado en la sociedad civil disputando el sentido común. Lo cual aparte ni siquiera... ¿No es un poco lo que hizo Milei? Bueno, ahí vamos. Pero Se me ocurre. no quiero ser profesorcito, pero tengo que ser lo que es. ¿Saben qué? Importaría 3 carajos. Tal vez está mal leído Gramsci. Pero el problema es que si no existiera Gramsci, si Gramsci hubiera escrito lo que dicen ustedes que escribió y no lo que digo yo que escribió, igual sería un problema producir nuevos sentidos en el mundo popular y además asumir, no tienen más el Estado, qué sé yo. O sea, hay que hacer otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, el equivalente de batalla cultural que sí se hizo y se hizo bien, uno lo hizo Milei y otro lo hizo el kirchnerismo. Ahí va. El kirchnerismo ganó la, entre comillas, batalla cultural, que es un concepto que tiene un nivel de elitismo y de error enorme, cuando Kirchner logró nombrar como enemigo al neoliberalismo. Y eso ocurrió entre el 2003 y el 2007. Cuando dio una interpretación del fracaso argentino y dijo, no es por ahí, es por allá. Después, ¿viste? Cuando se pusieron a hacer la batalla cultural, ya ahí la perdiste. Es como el surfista que va en una ola y se felicita de, ay, miren, qué bien que la estoy llevando, y ahí te caes. Claro. Milei le pasa lo mismo. Milei, ¿cuál es la batalla cultural que bien ganó, digamos? No digo que sea bueno que la haya ganado, digo que la ganó, Sí, la ganó. casi sin apelaciones. Claro. Nombrar un problema. El de la inflación y el de la casta. Problemas reales, palpables. Además, totalmente tangibles. Después, cuando él va a Davos y ahí lanza la batalla cultural, eso funciona mucho menos. No funciona del todo, funciona algo como le funcionó al kirchnerismo, todas sus parafernalias de batalla cultural propiamente dicha, que es la peor. Y a Milei también, qué sé yo. Obviamente su militancia más misógina y antiderechos de las disidencias se habrá sentido muy fuerte. Yo no diría que de ahí salió un impulso tan grande como de las batallas culturales del kirchnerismo. Quisieron hacer su paca tampoco. Ya estás hablando de pasado, sale, o sea, vos decís ¿no? que esto ya fracasó, o sea, esa camporización que parece en la que iba a entrar... No diría, no diría, pero hasta ahora No viene dando viene siendo resultados. lo que más funciona. Pero en todo caso, lo que yo sí diría es que los elementos iniciales de la batalla cultural que sí ganó, el énfasis en el mercado, ese trípode de casta, motosierra, inflación, ¿no? Eso sigue produciendo efectos y yo diría, uno se puede encontrar con voto mileísta 2025, ¿no? O sea, con gente que no lo votó en 2023 y lo vota en 2025. No quiero decir con eso que tiene el 52% porque no lo tiene, no creo que lo tenga, y digamos, suma cosas nuevas, pierde cosas viejas, o sea, le pasa eso. Pero sí digo que
digamos, su intervención más productiva en el sentido común de la sociedad argentina, incluso en los sectores populares, eso es lo que tiene valor de batalla cultural ganada. Claro. Claro. Estamos hablando con Pablo Semana, amigos y amigas, aquí en Poncho Stream, son las 9 de la noche, no se olviden de darle me gusta al vivo y suscribirse. Ahí estabas hablando de cómo Milei hablaba, ¿no? Inflación, casta, bueno, el gasto, el rol del Estado en general. ¿Podemos encontrar un hilo rojo entre este gobierno y los otros procesos neoliberales en ese sentido? Pero para ¿cómo es que dijiste? No, digo, hablabas de que Milei logró dar en el clavo, montándose sobre una realidad que era el problema de la inflación, cierta construcción de una imagen de la casta, y a mí, no tanto capaz lo de la casta, pero sí la cuestión de la inflación y el rol del Estado, noto quizá un hilo rojo en ese sentido con otros procesos neoliberales. Sí, sí, ¿Vos sí. lo identificás lo mismo? Sí. A ver, a mí me parece que una parte del contingente electoral de Milei surge de los que en su momento uno podía llamar los ciudadanos de la convertibilidad, ¿no? Los tipos que a la salida de la convertibilidad, desde el vamos, estuvieron contra Duhalde, contra Kirchner, contra Cristina, contra las retenciones. Sí. Y no eran pocos. Claro. ¿No? Eso fue, o sea, tenían un 40, 43, 44% de la votación nacional en el 2003, dividida entre López Murphy, Menem, una parte de los votos de Néstor Kirchner. Néstor, yo lamento Pincharles el globo. Pincharles el globo, ¿no? Pero cuando Duhalde devaluó, Kirchner decía, bueno, pero no era tan así. Como que lo relativizó. Sí, además porque está en los diarios, vayan y vean. Realmente, uno de los consultores económicos de Néstor era Cavallo, y yo no sé si estaba mal. Pero seamos serios. No podemos querer hacer política transformando los conflictos políticos en episodios de Marvel Comic. No se puede. Entonces, eso, digamos, ya había un convertibilismo de larga data, que es gente que ahora es más grande, tendrá arriba de 60 años. Después tenés otro contingente que se sumó, heredero de aquel, en contacto con aquel, pero el conflicto del campo, que no importa quién lo ganó en la Cámara, pero, a ver, conflicto del campo ya estaba perdido en la elección de 2007 cuando vos ves quién ganó las elecciones provinciales. Claro. ¿No? Porque el kirchnerismo ganó, pero ganó por muy poco, habiendo hecho un gobierno no solamente muy bueno, sino un gobierno muy bien evaluado por la opinión pública. Kirchner sale del gobierno siendo como el mejor presidente de la democracia en términos de imagen. Y Cristina, y no por culpa de Cristina, obtiene el 47%. Entonces, los resistentes al orden emergente eran muchos. En 2008, que tenés esta crisis del campo, la de la subprime, todo repercute en la economía, tenés una nueva generación que se aúna a la generación 2011, que es donde empieza a haber problemas de empleo, continúan y se agudizan los problemas de inflación encubierta, y viene el cepo. Claro. ¿No? Entonces, ahí tenés como 3 generaciones posibles, y eso fue increyendo. Yo también quiero decirles una cosa, porque yo sé que nadie se acuerda de esto. Es más, tal vez no lo sepan. A ver. En 2015 ganó Macri. ¿No? Porque como acá parece que tal cual. el único idiota que trajo gobiernos de derecha fue Alberto. Claro. ¿No? Claro. El único que, no, porque como Cristina se fue con la plaza llena, entonces no perdió. No, bueno, qué sé yo, no sé. O sea, los montoneros también llenaban la plaza. Alguien te diría entonces, este es un país de derecha, con intermitencias progresistas. Bueno, una pregunta, ¿eh? No. Yo creo que algo de eso hay. Uh-huh. Que ese momento de ascenso en parte fue sabiamente aprovechado y en parte fue ciegamente rifado. ¿El momento de ascenso de qué? Perdón. Ese ascenso que hace Kirchner. De Kirchner. Y la consolidación retrospectiva y la definición retrospectiva del neoliberalismo como enemigo. Que eso, o sea,
ese es un proceso, además que, claro, la gente tampoco ya lee diarios, pero si ustedes leen los diarios del año 2002, solamente los del 2002, es una discusión constante de qué significó el 2001, ¿no? Y había muchas interpretaciones de qué significó el 2001. Finalmente, Néstor Kirchner logra imponer su interpretación para muchísima gente. Igual no es que era la única interpretación, y las otras interpretaciones, la interpretación que va a tener la derecha, también se fortalece ahí. De ahí nace Propuesta Republicana, de ahí nace Macri, de ahí nace el triunfo de Macri, primero que nada en 2007. ¿No? Y tampoco gobernaba Alberto Fernández. No es que cada vez que gana uno de derecha es un tibio propio o un pelafustán propio, sino que tal vez son las políticas. Claro. ¿No? Entonces, sí, obviamente hay muchísima gente alineada con liderazgos que ejercen políticas de derecha. Yo tampoco diría que todos los votantes de Milei son de derecha. La primera razón, porque no necesariamente el sistema de identificación y localización política es izquierda-derecha para todo el mundo. No, claro. Esa es una cosa. Y la segunda razón es porque yo sé que esto no va a caer bien. Lo mío es una eterna batalla perdida, ¿no? Pero en el reclamo contra el elitismo de la casta hay un elemento democrático. Sí, claro. ¿No? Pero por supuesto. Porque sí, claro. mucho de nuestras explicaciones, digo, de los proyectos progresistas en el poder, se parecían mucho a Alfredo Casero hacía en los 90 una burla de Cavallo, ¿no? Sí. Y un ministrito que hablaba, gritaba, marcializaba todo, qué sé yo qué. Y finalmente el kirchnerismo y el progresismo también marcializó todo. Vos no entendés nada, qué sé yo qué. Mucha de la micromilitancia era tirar puntitas en el taxi y después enojarse con el taxista, ¿no? Éramos todos ministritos. Claro. Y diría, no de 2019, no de 2023, de 2015, porque la idea de micromilitancia también venía de ahí, porque les recuerdo, esa elección también se perdió. Ganó Macri. Pero no dejemos nunca de decirlo, ¿no? Entonces, sí hay una mayoría que apoya a un candidato de derecha, no todos los que están ahí son de derecha, como no todos los evangélicos son de derecha, y además tanto unos como otros son gente con la que los proyectos políticos populares necesariamente tienen que contar. Y con los cuales una parte de los progresismos ha roto, quemado todos los puentes. ¿Qué debería sacrificar el kirchnerismo para reconectarse con esa cultura popular, con esa forma de ver el país? No sé, hablábamos mucho del tema de la inflación antes de que te sumes al aire y de cómo el kirchnerismo de alguna manera tendría que reconocer ciertos logros o ciertas bases, sobre todo teniendo en cuenta que probablemente la gente observe qué pase con la inflación si de vuelta el peronismo gobierna. ¿Qué tendría que sacrificar el kirchnerismo? Yo por otro lado, que es, en primer lugar, desde la elección que ganó Milei en adelante, ninguno de los partidos políticos opositores, ninguno, no solo el kirchnerismo, se preocupó por mejorar programáticamente, técnicamente, humanamente. No cambiaron ni de figuras, ni de ideas, ni de repertorio. Estoy de acuerdo. ¿No? Cualquier partido político del mundo, y no me vengan con la excepcionalidad del peronismo, porque conozco decenas de movimientos populares de las características del peronismo, en general, cuando pierden, sobre todo cuando pierden 6 veces seguidas, y cuando pierden por la peor en general... Vuelan todos, claro. Y sí, ¿viste? O sea, y acá, viste, vienen unos cientistas políticos que la van de canyengues del laboratorio de ciencia política y dicen, no, porque en la Argentina los liderazgos se disputan como si fuera, viste, el patio de un penal, ¿no? Pero no es así, o sea, hay mecanismos más o menos institucionalizados, el peronismo los tuvo de muchas maneras, por otro lado, bueno, eso es un problema, pero también lo tuvieron los otros partidos, ¿no? Eso primero. Sí. Segundo, ya yendo al kirchnerismo. A ver, el kirchnerismo está entrampado en una parte de lo que fue su éxito. Porque
Yo creo, de nuevo, perdón por lo que les voy a decir. No, ¿por qué? No pido Porque, perdón. Nosotros estamos haciendo esto, más allá del espacio físico, estamos haciendo esto en búsqueda de estas cosas, ¿eh? Así que contento de que estés acá, Pablo. Hay una parte del kirchnerismo que sobre todo es sectores populares, primero kirchneristas y después cristinistas, que recibieron las mejores noticias de sus vidas, que les podía dar la política a sus vidas en un momento clave de sus vidas. Acércate un poquito al micrófono, por favor. Porque aparte, digamos, hay una parte de la gente que hace la política y otra parte que mira la política, que son los militantes, y después está la gente que vota. Hay gente que vota a Menem, aunque le haya ido mal, después, porque con Menem viajó a tal lado, se compró la casa. Bueno, hay un voto al kirchnerismo que es... El emocional. No, es una memoria, o sea, es una memoria, no lo quiero descalificar para nada, o sea, es una memoria que tiene elementos afectivos, pero es una memoria, qué sé yo, encontraron trabajo, se crearon 5 millones de puestos de trabajo, se hizo muchísima obra pública, después podemos discutir qué se hizo con eso, sería interesante discutir eso, pero se hizo mucha obra pública, se creó tierra pública, se fundaron escuelas, probablemente el kirchnerismo haya fundado más escuelas que cualquier otro gobierno después del de Sarmiento y después del primer peronismo. Claro. Se aumentó el salario de los maestros, la gente recibió transferencias monetarias, coberturas de formalización del trabajo. Bueno, toda esa gente, que es una generación que ahora tiene entre, supongamos, más o menos, Sí, 40 y 50, 60. y 65 años, el kirchnerismo... Es a donde mejor le va el kirchnerismo, Claro, en pero aparte, esa digamos, franja etaria. Es una memoria afectiva y experiencial, donde aparte adquirieron lo que hoy les permite resistir la intemperie de los mercados. Entonces, yo... Pero eso, ese es un kirchnerismo, sí, ¿no? Y es importante, y yo la verdad es que lo describo así, porque yo... digamos, todo el tiempo hago trabajo de campo con gente que es así y le entiendo y lo acompaño. Ahora, eso es un porcentaje con el cual no producís ni un triunfo electoral ni la masa crítica de una alianza triunfante. No. Y después hay otro aspecto del kirchnerismo, y no es lo único, porque hay miles de kirchnerismos, pero digamos, hay unos tipos que creen todavía que son jóvenes, pero que tienen 50 años. ¿No? Hay demasiados así. Que se empezaron a llamarse peronistas para subirse el precio. No es que nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. No, se dicen peronistas para subirse el precio y entonces están en una impostación permanente, gesto de Perón, ¿no? Y dame agua, como decía el general. Me pongo los auriculares, como hacía Evita, ¿no? Y son unos pelotudos alegres, pero que ocupan espacios muy importantes en estructuras de decisión política que durante todos los mandatos de los últimos 20 años se engrosaron tanto que crearon necesidades propias que se sobreimprimen a cualquier necesidad programática. Claro. ¿No? Lo único que interesa son los intereses de las orgas. Los demás, bueno, después vemos. Después de que ganemos, vamos a considerar cómo formamos una mayoría, cuáles son los intereses populares. Eso puede esperar tranquilamente, porque se sabe que, digamos... Que la gente no vota. No, claro, no. Si pueden esperar los jubilados, pueden esperar los enfermos oncológicos, ¿cómo no van a poder esperar los compañeros a que nosotros tengamos las diputaciones y los puestos? Y después, bueno, ya veremos, contadas las costillas. Bueno, ese es un problema, sobre todo cuando una parte de esos que se superordinaron en la estructura peronista, en general, no conoce este otro mundo. Sí, es que se crearon al calor del Estado, de ser secretario de Estado y desconectarse de cierta realidad. Yo puedo decir, viste, hay que caminar el barro, el conurbano, qué sé yo. O sea, pero eso se puede decir. Después hay que ver. Yo, la verdad que, bueno, si tengo experiencia con yo viví después 5 años cerca de Villa Albertina. Hice trabajo de campo, viví, me instalé ahí. Después volví muchas veces. Ahora hace finalmente 4 meses que estoy yendo todo el tiempo al conurbano. O sea, y además me doy cuenta que no entiendo, ¿no? Y que cada vez que voy, y yo tengo, no sé,
no miento, miles de horas de trabajo de campo. Y además, por una razón particular de mi vida, que no tiene nada que ver con esto, pero si bien yo me crié en una villa hasta los 10 años. Entonces, y no entiendo. Entonces, no le creo a nadie que diga, no, hay que ir al barro, hay que bajar al conurbano, qué sé yo. Porque yo sé, yo soy muy pelotudo y probablemente a mí entender las cosas me lleve más tiempo que a todos estos que bajan al conurbano, seguro. Estás enojado con estos. Yo quiero saber quiénes son estos. Yo soy una lista negra tenés, el Pablo, más gil de todos. Pero lo que digo es que... Te dice mucho que sos un gil, Pablo, porque... Sí, claro. Sí. Pero lo que voy es que la impostación de pueblo... Sí. No es el pueblo. Lo que yo diga el pablismo popular, no quiere decir que exista Pablo en el pueblo. Claro. El pueblo es el pueblo realmente existente, no es único, hay muchos pueblos, tienen muchas cosas. Y la verdad es que cuando yo digo estos, yo creo que es el kirchnerismo de clase media que maridó de alguna manera progresismo con kirchnerismo e ideología con kirchnerismo, porque hay también unos antiprogres de clase media, digamos, clase media no palermitana, pero de clase media, que mientras los progresistas están todo el tiempo con los temas de la diversidad y qué sé yo, los otros son antiprogresistas que están ¡metal! No, pero por eso también son, o sea, no son santos populares, ¿no? Claro, ¿no? claro. Entonces, digamos, los morenistas son lo simétrico inverso del progresismo woke. Claro, del progresismo woke. Y todos esos lo que tienen en común es que ellos creen que tienen una idea y que lo demás lo tienen que seguir, ¿no? Y por eso creen en la batalla cultural, y por eso su principal pregunta es cómo interpelar. Y después, como creen su propia teoría tóxica, ¿no? Por ejemplo, el morenismo saturó las redes de troll, porque ellos la teoría de que las redes lo determinan todo la tenían, y no hay mejor comprobación de que las redes solo no vas a ningún lado. Saturaron las redes, no pasó nada, un pingo. Nada. Hay que ver ahora si Moreno forma parte de una lista como si levanta algo, pero no va a pasar nada. Pero, ¿no? ¿qué va a pasar? Sí, a ver, el kiosco de panchos de Moreno con Milani se fundió menos rápido que ese proyecto político. Claro. ¿En cuál crees que anda el pueblo hoy? Mira, yo, a ver, veo mucha gente muy distinta de los sectores populares. A mí me viene impresionando desde hace un tiempo, de este año diría, pero un poco como llovido sobre mojado, ¿no? O sobre llovido mojado. Hay una parte de gente que está muy triste por una especie de trayectoria constante de renuncias, que no empezaron con Milei, ¿no? Que empezaron de antes. La pandemia fue determinante, es un parteaguas. Yo siempre trato de no preguntar por la pandemia, ¿no? Y la gente te habla de la pandemia. Y algunas cosas que vienen de antes también. Entonces ahí veo, no importa si son kirchneristas, antikirchneristas, mileístas, es gente que está atravesada por el dolor de la sumatoria de pérdidas. Qué sé yo, vos ves, hay familias que cada uno tenía su celular y ahora uno solo tiene datos y viven 8 en un terreno donde hay 3 casas y usan los datos del que está delante, ¿no? Y digo, yo renuncié a la individualidad de mi celular y a poder moverme como quiero. Con el celular se hacen muchas cosas, no solamente intervenir en Twitter, como creen los teóricos de las redes sociales. Se consigue trabajo, claro. Hablas conmigo, se venden, se compran cosas. Se compran cosas, estás en Marketplace, qué sé yo, ¿no? Eso es una cosa de dolor de pérdidas. Otra cosa que veo es mucha desazón, ¿no? Y en el sentido de no solo perdí, sino que tampoco creo que vaya a ganar, ¿no? La vara está bajísima y está naturalizado lo bajo de la vara, y eso también incluso en clases medias más ilustradas, si querés. Y que están consumiendo capital de los padres, ¿no? Sí. Después lo otro que veo es
es eso que yo llamaba en un libro que hicimos con colegas, mejorismo, que era la idea de apuesto a mis fuerzas, a progresar aunque no haya estado... ¿Eso encontró un límite ahora? Sí, sí, bueno, yo creo que eso está. Sí. Digo, y no son solo los votantes de Milei. No, claro. Nunca fueron solo los votantes de Milei. Cristina, que muchas veces es mucho más aguda y perceptiva que la mayor parte de los que van a visitarla, había visto el fenómeno de los emprendedores y la llamaba, y hizo una reunión con emprendedoras, ¿no? Ese mundo está como... ¿Está subestimado ese mundo dentro en la rueda de un hámster? Sí. Y le están dando con todo y sienten que están cada vez más atrás, pero todavía tienen impulso. O tienen impulso, no digo todavía porque no estoy pensando que no lo van a tener, no sé qué va a pasar. Sí. Pero digamos, ese es un mundo como alternativo al de la desazón y al del dolor de las pérdidas, que es gente que sale a jugársela, ¿no? No digo que los otros no se la jueguen y no digo que estos sean solo autónomos, individualistas, egoístas, no es eso. Pero veo esas heterogeneidades y en el medio, digamos, uno no termina de entender, pero tiene que terminar de entender porque yo creo que, a ver, ojalá no me equivoque en esto. Uh-huh. Yo creo que a Milei le va a ir en las elecciones peor de lo que cree que le va a ir. Bien. Es tu termómetro. ¿Vos ahora, pero también creo que la oposición es capaz de hacer todo lo necesario para que a Milei le vaya mejor de lo que cree que le va a ir. Porque hasta ahora la oposición no ha dado muestra de ninguna habilidad, claro. Ni siquiera de habilidad, ¿no? Bueno. ¿Hay un pasivismo intencionado, decís, en la oposición en ese sentido? Y hipótesis cerradas todos los días. O sea, no hay más que ver los medios opositores que todos los días encuentran una nueva tormenta por venir. Desde que asumió Milei, que están anunciando la caída de Milei, ¿no? Y eso no, o sea, pero qué sé yo, Macri esperaba en marzo de 2024 que Milei fuese a los abrojos a pedirle medio gabinete y con la escupidera. Entonces, esa oposición es la que puede hacerlo todo lo suficientemente mal como para que en estos sectores populares desanimados, desazonados, doloridos, algunos con más empuje y alguna esperanza, pero tampoco tanta, en esos sectores Milei tiene apoyo, ¿no? Claro. No tiene el que cree que va a tener, pero tiene más que nadie. Claro. ¿Y por qué tiene más que nadie? Y entonces aparece otra cosa que uno ve en los sectores populares y en las clases medias. La valoración de la desaceleración de la tasa de inflación, incluso reconociendo que están peor que antes. Que están peor que antes y que además la desaceleración no necesitan que vaya un economista crítico a decirle que los impuestos aumentaron y aumentan todo el tiempo, o que el alquiler está cada vez más caro. Ellos lo saben y lo cuentan. Otra cosa que veo en el mundo popular, hablando de lo cuentan, todo se ha vuelto objeto de cálculo. Porque todo cuesta mucho. Hay mucha gente que no sale de su barrio, que no puede salir de su barrio directamente. Claro, su economía no se lo permite. No se lo permite, ¿no? Entonces uno, por ejemplo, ve una cosa que tiene que ver con todo lo que hablamos, pero que para mí es como una buena condensación. Hay barrios que eran asentamientos que son producto de las mejores épocas del kirchnerismo. Entrega de tierras, servicios, agua, luz. Sí, urbanización. Cloacas, urbanización, todo eso. Y gente muy empeñosa que hizo casas de 3 plantas, gente que qué sé yo jugaba con mis ladrillos, o con mis primos ricos jugaban con Rasti, y estos pibes jugaban con losa cuando eran chicos, ¿no? Tomá, 7 ladrillos, ¿no? Sí, unos hierros, qué sé yo. Bueno, claro. Estos tipos saben hacer casas, son unas casas bárbaras. Casas de 3 plantas, muy pensadas al gusto de ellos, con un plan que se va completando a lo largo de los años, pero hay un plan. Y esa gente ahora está viviendo puertas adentro y vos entrás
Y yo he visto consumos humildísimos que no había visto ni en la crisis de los 2000. ¿No? Pero una cosa es la crisis del 2001, sobre todo en la capital federal, ¿verdad? Pero en la crisis del 98 al 2000 en el conurbano fue una cosa impresionante, porque el hambre avanzaba de a centímetros todos los días un poco. Y así todo, bueno, no encontraste algo como lo que encontraste en estos últimos trabajos de campo. No, yo he visto realmente consumos humildísimos, casas adentro, donde vos decís, los mismos que habían recibido X beneficios y que los mantienen, son su solidez, claro, son los mismos que ahora se están empobreciendo y que no logran transferir más que una trayectoria de descenso para sus propios hijos, porque tienen peor escuela, porque tienen menos guita para el transporte, porque los maestros trabajan peor, porque los salarios son peores. Y en este contexto donde, y ya vamos cerrando, muchas gracias Pablo por haber venido. Yo les hago larga la respuesta, perdón. No hay problema. Estamos para eso. Y un poquito para ir cerrando también, digo, bueno, tenemos entonces un mileísmo que logra bajar la inflación y que en algún punto amortigua ciertos sacrificios que está haciendo la gente, al menos hasta que, bueno, después vemos si la inflación sube, cómo sigue. Un kirchnerismo, un peronismo que está alejado de la cultura popular, no la entiende, no le interesa, con referentes que históricamente se curtieron al calor del Estado y ya tienen más una quinta propia que defender que un verdadero cambio de programa, y una sociedad muy heterogénea con recorridos muy distintos. Sí. ¿Cuál es el futuro después de las elecciones en ese marco, entonces? Del peronismo, yo creo que hay como, estoy de acuerdo, pero le agregaría dos elementos. Sí. Es que hay una decisión de la mayor parte de los dirigentes que es: vamos por el remanente. Todo lo que no gane Milei lo vamos a ganar nosotros. Claro, pero eso de radical. ¿No? Sí. Perdón que tantas cosas son de radical, tantas cosas son de radical. O sea, querer entender, por ejemplo, la conquista de los medios de comunicación como modo de ganar la batalla cultural, y querer ganar eso a través de una ley y una marcha, eso no hay nada más de radical que eso. Claro, ¿no? Claro. Pero de un día, si quieren, discutamos de eso. Pero al margen, estos que van por el remanente también tienen, y era lo segundo que quería agregar, tienen una hipótesis, que es la hipótesis Lula. Ahora, Lula hizo dos cosas que estos ni piensan hacer, ni saben cómo hacer, que es, hizo una alianza con un político que estaba más a la derecha que ninguno de los políticos con los que hizo alianzas Lula. Con un tipo además que tenía el sobrenombre de helado de agua, porque era tan desabrido, que era Alckmin, ¿no? Y lo llaman picolé a Alckmin. Bueno, y por otro lado también intentaron, se habían olvidado de cómo lo habían hecho y no les salió del todo bien, les podría haber salido mucho mejor, pero intentaron una alianza con los evangélicos. Que yo vea, los reyes de Vamos por el Remanente, tienen todo o sea, por un lado son bien de radicales, exactamente como decir, vamos por el remanente, vamos por los cargos, alimentamos la estructura y con esto seguimos 200 años más. Sin ganar una puta elección nunca más en tu vida, pero... ¿no? Claro, por otro lado tiene una fraseología revolucionaria, hablan todo el tiempo de la radicalización, sí. ¿Viste? Sus ideales son, no sé, el chabón este de Nueva York, no sé, Rosa Luxemburgo, Lenin, no sé qué, el Che Guevara, pero están yendo por el remanente, ¿no? Y están totalmente aislados del pueblo, entonces Entonces, no pueden hacer ni lo de Lula, porque Cristina no pudo hacer, no digo que haya hecho una alianza con Alckmin, no la pudo hacer con Larreta, claro. y no la pudo hacer ni siquiera con Alberto Fernández. Claro. Entonces, por un lado, odian al pueblo realmente existente, por ejemplo, cosa que se manifiesta claramente en el odio a los evangélicos, que son mínimo el 25% de los sectores populares, ¿no? Sí. Y tampoco pueden hacer alianzas. Y entonces, digamos, la realidad del peronismo es esto de ir por el remanente. Y entonces el futuro, ¿qué espera? O sea, un peronismo hecho radicalismo con mendigando cargos y un Milei gobernando en el cementerio, o... Lo que pasa es que el futuro... Es incierto, obvio, es un ejercicio choto que te estoy haciendo hacer, pero... Vamos a citar en las cosas donde Cristina no se equivoca. Cuando ella dice no hagamos militancias electorales, a mí me parece bien eso. Porque, a ver... Ahí podemos encontrar algo, tratar de hacer una... Todos ustedes pertenecen a una generación
que fue y volvió del gobierno. Entonces, Sí. el futuro es volver al gobierno. Y yo no sé en cuánto puede ocurrir eso y bajo qué formatos. Ahora, no es que no se pueda hacer nada. Claro. El problema es que nuestros optimistas no son unos optimistas, son unos irresponsables. ¿No? Por no decir que son unos hijos de puta. Nuestros optimistas inventan todos los días droguita de batallas por ganar, básicamente para dinamizar y facilitar la captura del remanente. Claro. Ahora, aparte de eso hay otras cosas, pero es un periodo de incertidumbre muy grande, no se sabe qué se puede terminar armando para gestar una alianza que fortalezca, yo diría esto, el partido de la inclusión. En este momento gobierna el partido de la exclusión. Claro. ¿No? Nosotros tenemos que organizar algo para erosionar, confrontar al partido de la exclusión y para que el partido de la inclusión triunfe. Y que el partido de la inclusión no se limite a la agenda de incluir a los ya incluidos. Claro. ¿No? Bueno, eso, o sea, no sé, ustedes haciendo un streaming hacen mucho más que los que van por el remanente. Bueno, muchas ¿No? gracias, Pablo. O sea, le hablan Le a ponemos gente. onda. Claro, o sea, que ahora, eso, qué sé yo no sé, yo toda mi vida milité sin la más mínima, el más mínimo cálculo de que las ideas que yo defendía, los programas que yo defendía, pudiesen llegar alguna vez al gobierno, cosa que me sorprendió cuando alguna vez ganó Néstor Kirchner y yo creí algunas de las cosas que tal vez no debería haber creído, pero no importa. Ya pasó. Pero a lo que voy es, ¿se puede sostener una acción militante sin que el futuro inmediato sea llegar al gobierno y que, digamos, bueno, qué secretaría nos toca, qué parte del remanente nos llevamos nosotros, qué nos queda para armar, qué sé yo? Todas esas locuras que se han naturalizado durante los últimos 20 años, donde militar y ser funcionario se fundió y no fundieron. parece ser algo diferente. Yo entiendo que Claro. el militante que es funcionario tiene que ser funcionario solamente, y porque es militante tiene que cumplir su función lo mejor Claro. posible. Sí, pero aparte eso abre la posibilidad a programas y no tanto a luchar por un cargo, te Claro. permite mirar hacia el futuro de otra Y manera. conozco, también, porque también eso hay que verlo. Perdóname que te lo haga largo, pero No. yo conozco cuadros que no voy a nombrar, porque Tampoco te querás viral, Pablo. No. Bien, pero no te vamos pero a forzar a eso. gente que trabaja en los municipios, Sí. en la administración de los municipios, que vienen de los movimientos populares, que tienen raigambre en los barrios y que están viendo esto mismo que veo yo y que dicen, la verdad es que fuimos un desastre, y ellos tienen una pauta de gestión buenísima. Y como pueden, resuelven las cosas y entienden a los sectores que conducen y dialogan mejor con aquellos con los que se oponen. Bueno, tal vez ahí Hay haya un elemento de recomposición. Ahora, querer pensar que todo esto es un proyecto para 2007, que Milei se cae pasado mañana, todo eso, qué sé yo. La respuesta Hasta apunta de abajo para arriba, entonces, hasta ¿no? podría llegar a pasar, pero lo que uno tiene que hacer es lo que puede hacer. Claro. Y entonces, en lo que uno puede hacer hay dos cosas. Una es tratar de hacer bien alguna cosa lo mejor posible. Y la otra es tratar de no mandarse cagadas sabiendo que entre nosotros nos hemos mandado Sí. de jamón y queso. Bueno, la ¿no? suficiente como para que gobierne Milei, ¿verdad? Claro. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por haber venido. ¿Cómo la has pasado? Muy bien. Perdón, el mate llegó uno solo, pero bueno, No, por lo había menos llegó mate, había alguno. sanguchitos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bien no sé, atendido. Súper bien atendido. ¿Viste cómo es? No. Che, bueno, muchísimas gracias, en serio, por haber Bueno. venido. Este aplauso es para vos, entonces, por haber participado. Tenemos nos pagamos unos silbadores, Pablo, Sí, ¿viste? ¿viste? Che, Silbadores, aplaudidores, ¿viste? reidores. Estamos bien. Yo soy el reidor en vivo. Bueno, ¿nos sacamos una fotito? ¿Te ¿Cómo no? parece? Sí. Amigos y amigas, no se vayan porque ya seguimos con más de Poncho Stream. Viene la columna de No sos feo, sos pobre de Maru Quintana. Bueno, también estamos los que somos feos y pobres. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, Pablo, gracias. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Buena vuelta. Gracias. Nos vemos.
Seguimos en vivo, amigos y amigas. Me quedé sin batería, les aviso a los productores y las productoras. Mirá el